Bienvenidos a una nueva travesía, a través del tiempo y el silencio. Un espacio diseñado para que las tensiones del presente se desvanezcan mientras recorremos juntos los senderos de nuestra historia. Esta noche nos alejamos del ruido moderno para sumergirnos en la atmósfera de 1536. Una época donde los mapas aún tenían más sombras que certezas y el destino de todo un continente se decidía al ritmo de la corriente de los grandes ríos. Nuestra historia comienza en la cuenca del Plata. En un momento de desesperación y de profunda esperanza, donde la primera Buenos Aires luchaba por no ser devorada por el hambre y el olvido. Acompañaremos a aquellos expedicionarios que, desafiando lo desconocido, decidieron navegar aguas arriba, buscando una mítica Sierra de la Plata, sin saber que en su camino encontrarían el lugar sagrado donde nacería la madre de ciudades, nuestra querida Asunción. Antes de que las naves suelten sus amarras y el sueño nos alcance, me encantaría que formes parte de esta comunidad nocturna, dejando un comentario con tu ciudad y la hora exacta en la que nos escuchas. Tu interacción es fundamental para que estos relatos lleguen a más personas que, como vos, buscan un refugio de paz y conocimiento antes de cerrar los ojos al final de la jornada. Ahora, te invito a que busques la posición más cómoda posible y permitas que tu cuerpo descanse, liberando cada músculo de la pesada carga del día. Sentí como tu respiración se vuelve lenta y profunda, mientras dejas que mi voz sea el único puente entre la vigilia y el descanso. Es momento de apagar el mundo exterior y encender la memoria del pasado. El viaje comienza ahora. (1536) Río ancho. Cielo bajo. Las naves llegan cansadas. Maderas que crujen. Velas que ya no prometen. Pedro de Mendoza desembarca. No hay ciudad. Solo orilla. Solo barro. El río parece inmóvil. Pero observa. Los hombres bajan en silencio. Armaduras pesadas. Cuerpos debilitados. Miradas que buscan tierra firme. Se clavan estacas. Se levantan chozas. Paja. Cuero. Madera verde. El primer asentamiento nace débil. No tiene raíces. No tiene abrigo. El viento del estuario corta. La humedad entra en los huesos. Las noches son largas. El fuego apenas alcanza. El humo queda bajo. Arde en los ojos. Al principio hay esperanza. Poca, pero existe. Se habla de riquezas. Se habla de reyes lejanos. Se habla del interior. El alimento escasea pronto. Demasiado pronto. Las raciones disminuyen. Los animales traídos mueren. Los caballos caen uno a uno. La carne se vuelve recuerdo. Los estómagos suenan. No rugen. Gimen. El olor cambia. Ya no huele a río. Huele a hambre. Se hierven cueros. Se raspan suelas. Se mastican fibras duras. Nada alimenta. Todo engaña. Las ratas aparecen. Primero temidas. Luego buscadas. Se las atrapa de noche. Se las come sin hablar. El silencio pesa más. El frío empeora todo. La humedad no perdona. Las heridas no cierran. Algunos no despiertan. Simplemente quedan quietos. Los cuerpos se adelgazan. Los rostros se hunden. Los ojos miran sin ver. El asentamiento se encoge. No crece.
Se consume. Los querandíes observan. Desde lejos. Desde siempre. Al principio hubo intercambio. Comida por objetos. Gestos tensos. Luego, ruptura. La tensión se siente. Como electricidad seca. Los ataques comienzan. Rápidos. Silenciosos. Flechas desde la oscuridad. Gritos cortos. Confusión. Las chozas arden. El fuego corre. El humo ahoga. El olor a ceniza domina todo. El asentamiento se defiende mal. No hay fuerzas. No hay energía. El hambre manda. Se registra lo impensable. No como horror. Como último recurso. Los muertos ya no descansan. La desesperación rompe límites. No hay orgullo. No hay gloria. Solo necesidad. Las noches son peores. El estómago vacío no duerme. Se escuchan sollozos. No siempre humanos. Pedro de Mendoza observa. Desde su tienda. Desde su cuerpo enfermo. La sífilis lo consume. El mando pesa. Sabe que aquí no hay futuro. No así. Las provisiones no llegarán. España queda lejos. El río, en cambio, sigue. Hacia el norte. Hacia lo desconocido. Se habla del rey blanco. Un mito persistente. Un rumor antiguo. Un señor rico. Un interior fértil. Un salvamento posible. La decisión madura en silencio. Enviar hombres río arriba. Buscar comida. Buscar alianza. Buscar oro. Buscar vida. Juan de Ayolas es elegido. No por fuerza. Por necesidad. 100 hombres. Pocas provisiones. Una orden implícita. No volver con las manos vacías. El día de la partida llega. No hay ceremonia. No hay música. Solo miradas largas. Las embarcaciones se alejan. El río las traga lentamente. Desde la orilla, el asentamiento observa. Es una apuesta final. Si Ayolas falla, todo termina. El río se vuelve camino. Y frontera. El hambre queda atrás. Pero no se va. Se queda en los cuerpos. En la memoria. Este es el origen. No la fundación. La herida inicial. Antes de Asunción. Antes de la casa fuerte. Antes de la ciudad. El río ya lo sabe. Octubre 14, Buenos Aires. La mañana es gris. El río está quieto. Demasiado quieto. Las naves esperan amarradas. Madera vieja. Clavos cansados. Tablas que ya conocen sal y golpe. Juan de Ayolas está en cubierta. Mira el río sin gesto amplio. No es un hombre de discursos. Es un hombre de órdenes cumplidas. 100 hombres lo rodean. No todos juntos. Dispersos. Cada uno con su propio peso. La orden de Mendoza aún resuena. No como voz. Como carga. Siempre dejar casa en Paraguay. La frase no explica nada. Pero lo exige todo. Buenos Aires queda atrás. No como ciudad. Como intento. Choza. Humo viejo. Ceniza húmeda. El borde del puerto se apaga. Las figuras en tierra se vuelven manchas.
luego sombras, luego nada. Las cuerdas se tensan. Las manos tiran sin hablar. El nudo se suelta. La nave se mueve. Un poco. Luego más. El agua golpea el casco. No fuerte. Constante. Un sonido hueco. Repetido. Hipnótico. La madera cruje bajo pasos tranquilos. Cada tabla responde distinto. Algunas se quejan. Otras resisten en silencio. Las espadas cuelgan pesadas. Hierro manchado. Óxido que la humedad no perdona. No brillan. No ahora. El aire huele distinto. Ya no es solo río abierto. Empieza a mezclarse con verde. Vegetación cercana. Barro caliente. Raíces ocultas. El norte promete cambio. No se sabe cuál. La noche cae sin urgencia. No hay apuro en el cielo. Sombras largas cubren la cubierta. Los rostros se apagan. Las identidades se borran un poco. Solo quedan cuerpos. El movimiento es lento y continuo. No hay sacudidas. No hay sobresaltos. La corriente acompaña el avance. No empuja. No frena. Guía. El sonido es bajo. Constante. Agua. Madera. Respiración. Los hombres miran hacia adelante. No buscan atrás. No conviene. Algunos aprietan los labios. Otros rezan sin mover la boca. Nadie habla demasiado. Las palabras pesan. El frío roza manos descubiertas. No duele. Avisa. El cuerpo se adapta al ritmo. Al balanceo. A la espera. Entre los hombres va Domingo Martínez de Hidala. Observa más de lo que parece. No es capitán. Todavía. Sabe obedecer. Sabe esperar. Piensa en el interior. En ríos que no conoce. En pueblos que no saben su nombre. Piensa también en el fracaso. En Buenos Aires. En el hambre. La memoria no se va. Más atrás, otros hombres cargan miedo. No lo dicen. Lo sienten. Recuerdan los cuerpos flacos. Las noches sin comida. Las miradas vacías. Este viaje es escape. Pero también apuesta. Ayolas avanza sin mirar atrás. Sabe que la decisión ya fue tomada. No hay marcha atrás en el río. Un astrolabio cuelga protegido. Metal trabajado. Instrumento preciso. Sirve para mirar el cielo. Cuando el cielo se deja. Sirve para medir. Para creer que el rumbo es controlable. El río, sin embargo, manda más. Las leyendas viajan con ellos. No escritas. Susurradas. La Sierra de la Plata. Montañas que brillan. Riqueza sin fin. La ciudad de los Césares. Blanca. Ordenada. Lejana. No todos creen. Pero todos escuchan. Creer no es requisito. Avanzar sí. Buenos Aires ya no se ve. Solo queda una línea oscura. Luego ni eso. La orilla desaparece en silencio. Como si nunca hubiera existido. El río se estrecha apenas. La vegetación se acerca. El verde gana espacio. El aire se vuelve más denso. Más húmedo. La noche envuelve todo despacio. Sin sobresaltos.
El cielo permanece abierto, amplio, indiferente. Las estrellas aparecen una a una. No guían, acompañan. El tiempo parece estirarse. No avanza, no retrocede. Nada apura el movimiento. En la mente de Ayolas, la orden vuelve. Siempre dejar casa en Paraguay. No es una instrucción simple. Es un mandato de futuro. Significa quedarse. Significa resistir. Significa no huir. El Paraguay no es a un lugar. Es dirección. No abandonar el río interior. El agua es camino. Es frontera. Es promesa. Seguir avanzando sin retorno. Eso entiende Ayolas. El viaje continúa sin interrupciones. No hay ceremonias. No hay discursos. Solo avance. El rumbo ya está marcado. Por la corriente. Por la necesidad. La noche sostiene el trayecto. Como un manto pesado. Algunos hombres duermen mal. Despiertan con sobresalto. Otros miran el agua. Hipnotizados. El sonido no cambia. Eso tranquiliza. Más adelante espera otra orilla. No se ve. Pero existe. Otro encuentro aún lejano. Quizás aliados. Quizás enemigos. Lambaré permanece fuera de vista. Como palabra desconocida. Todavía no es nombre. Todavía no es lugar. Es solo destino abstracto. El agua sigue llevando el destino. Sin preguntar. Ayola se apoya en la borda. Siente la vibración del casco. No sonríe. No frunce el ceño. Cumple. Irala observa el norte. En silencio. Piensa que este río decide hombres. Que eleva a algunos. Que borra a otros. Todavía no lo sabe. La noche avanza. El viaje también. Nada se rompe. Nada se acelera. Así comienza todo. El río cambia de tono. No es abrupto. Es sutil. Ayolas lo percibe primero. No con los ojos. Con el cuerpo. La embarcación reduce su avance. No por orden. Por instinto. El agua golpea el casco distinto. Más blanda. Menos profunda. El sonido se apaga apenas. Sigue allí. Pero más calmo. El cerro se alza cercano. No impone. Acompaña. Es una presencia firme. De tierra antigua. La bahía se abre lentamente. Como si ofreciera espera. La costa aparece sin prisa. Verde espeso. Raíces visibles. La vegetación respira humedad. Hojas grandes. Sombras cerradas. El olor cambia. Menos río abierto. Más selva cercana. Madera mojada. Barro tibio. Vida escondida. Los hombres ajustan posiciones. No levantan armas. No se relajan del todo. El movimiento pierde urgencia. El viaje se suspende. No termina. Solo se detiene. Guaraníes carios observan desde la orilla. No se mueven. No se esconden. Cuerpos inmóviles entre la vegetación. Piel oscura. Ojos atentos. No hay pintura de guerra. No hay gritos. Solo presencia. Las miradas se cruzan. No desafían.
Miden. La distancia se mantiene respetuosa. Ni cerca, ni lejos. Ayolas permanece en la embarcación. No baja. No ordena bajar. Sabe que el primer gesto pesa. Los hombres esperan instrucciones. Algunos apoyan manos en empuñaduras. Otros las retiran. Las espadas están oxidadas. La humedad no perdona. Hierro viejo. Filo cansado. No sirven para imponer. Sirven para recordar fragilidad. Nadie rompe la calma inicial. El silencio domina el encuentro. No es vacío. Es tenso. El astrolabio permanece guardado. Aquí no mide nada. El rumbo ya no es cielo. Es tierra. Irá la observa desde atrás. No adelanta palabra. Mira a Ayolas. Mira la orilla. Piensa en la orden. Siempre dejar casa en Paraguay. Esto podría ser lugar. O podría ser error. El cerro protege el espacio. Rompe el viento. La bahía ofrece resguardo natural. No perfecto. Suficiente. El río Paraguay murmura constante. No interrumpe. Acompaña. El sonido es bajo. Continuo. Una respiración larga. Los carios no avanzan. Tampoco retroceden. No hay señales hostiles. Tampoco promesas. Ayolas piensa en Buenos Aires. En la ceniza. En el hambre. Aquí no huele a muerte. Eso basta por ahora. La orilla parece adecuada. No rica. No fácil. Adecuada. El lugar empieza a ser pensado. No como campamento. Como posibilidad. La idea de casa surge despacio. No se dice. Se siente. No se construye aún. No hoy. Primero se observa. Los hombres miran árboles. Miran altura del suelo. Miran el agua. Miran a los carios. Los carios miran de vuelta. Con paciencia. No conocen a Mendoza. No conocen la orden. Conocen el río. La noche comienza a descender. La luz se vuelve tenue. Las formas pierden definición. Los colores se apagan. El día se retira sin ruido. Algunos insectos aparecen. El sonido crece apenas. La selva despierta lento. Los carios permanecen visibles. Sombras firmes. No se acercan todavía. No se alejan tampoco. La calma se mantiene intacta. Irala piensa en liderazgo. No como ambición. Como carga futura. Sabe que quedarse implica mando. Y riesgo. Ayolas lo sabe también. Por eso observa más de lo que habla. El primer encuentro queda establecido. Sin palabras. Sin acuerdos. Solo coexistencia momentánea. El espacio empieza a compartirse. Sin nombre. La noche cubre la bahía. El movimiento se detiene. Las naves quedan quietas. Amarradas con cuidado. El descanso se impone lentamente. Algunos hombres duermen mal. Otros no duermen. Escuchan el agua. Escuchan la selva. El lugar guarda silencio. Pero no duerme. Ayolas permanece despierto. Piensa en el norte. Piensa en el sur. Piensa en quedarse. La Sierra de la Plata vuelve a la mente. No como oro. Como excusa.
Primero hay que sobrevivir. La ciudad de los Césares parece lejana. Aquí no importa. Importa el suelo. Importa el agua. Importa la gente que observa. Pronto habrá una decisión concreta. No esta noche. El espacio pedirá estructura. Orden. La casa fuerte se aproxima. Aún invisible. El tiempo avanza hacia la construcción. Sin prisa. Sin ruido. El río sigue. Enero, febrero, Lambaré. La mañana no anuncia nada. Pero el movimiento comienza. La construcción empieza sin demora. No hay ceremonia. No hay señal visible. Solo acción. El lugar ya fue elegido. No por belleza. Por necesidad. La decisión se sostiene firme. Nadie la discute. Los hombres bajan materiales. Tablas húmedas. Piedras irregulares. Madera cortada a mano. Aún huele a savia. La tierra recibe los primeros trazos. Marcas simples. Líneas cortas. El espacio cambia lentamente. Casi sin notarse. El río queda atrás. Pero nunca lejos. El sonido del agua llega amortiguado. Constante. Seguro. Carios guaraníes se acercan. No de golpe. De a poco. Observan el trabajo en silencio. No interrumpen. No opinan. Sus ojos siguen cada gesto. Cada error. Cada acierto. Manos locales toman la piedra. No preguntan. Actúan. La ayuda surge sin conflicto. Sin promesas. La madera se acomoda con cuidado. No se fuerza. Se ajusta. La piedra afirma la base. Golpe a golpe. El sonido seco se repite. Piedra contra piedra. Cada gesto es medido. No hay exceso. No hay apuro. El avance no es rápido. Tampoco lento. Es posible. La estructura empieza a levantarse. Primero baja. Luego firme. Los muros toman definición. No son altos. Son sólidos. El espacio se vuelve cerrado. Protegido. La forma ya es visible. Una intención clara. Ayolas observa sin intervenir. Sabe que mirar también es mando. Piensa en Mendoza. En la orden. Siempre dejar casa en Paraguay. Aquí empieza a cumplirse. Irala coordina tareas. No da discursos. Da indicaciones breves. Sabe leer a los hombres. Sabe cuándo exigir. Sabe cuándo esperar. Algunos soldados sienten alivio. Trabajar distrae. Ordena la mente. Las espadas quedan apoyadas. Oxidadas. Inútiles aquí. El astrolabio no se usa. No hay rumbo que medir. Este es el punto. Las leyendas se apagan durante el día. No hay tiempo para la Sierra de la Plata. La ciudad de los Césares duerme. Aquí hay tierra real. Peso real. El trabajo continúa durante la jornada. El sol sube. Luego baja. El calor se pega a la piel. La humedad pesa. No hay tensión en el ambiente. Solo concentración. El ritmo es constante y simple. Cada uno conoce su tarea. Los carios se mueven con naturalidad. Saben dónde pisar. Saben cómo cargar.
Los españoles aprenden observando. El río murmura a distancia. Nunca calla. El sonido acompaña el esfuerzo. Marca tiempo. Nada interrumpe el trabajo. Ni gritos. Ni alertas. El fondo permanece estable. La selva observa. La tarde cae sin anuncio. La luz se vuelve oblicua. Las sombras cubren los muros. Alargan las formas. El día se retira despacio. Sin despedida. La noche encuentra trabajo avanzado. No terminado. Las herramientas quedan quietas. Manos cansadas. El descanso se vuelve necesario. Algunos se sientan en el suelo. Otros se apoyan en los muros. La estructura permanece en pie. No perfecta, pero firme. La casa fuerte ya existe. No completa aún, pero ocupa el lugar. Marca una presencia clara. No pasajera. El sitio se vuelve permanencia. Por primera vez. Ayolas camina el perímetro. Mide con pasos. No con instrumentos. Piensa en el norte. En lo que aún no llega. Piensa en quedarse. Irala observa la casa. Siente el peso del futuro. Sabe que aquí habrá mando. Y consecuencias. Juan de Salazar aún no está. Pero su nombre circula. Como posibilidad. La noche trae sonidos nuevos. Insectos. Agua. La selva se activa. Algunos hombres duermen poco. Otros sueñan con ciudades blancas. La Sierra de la Plata vuelve en sueños. No como metal. Como escape. Pero al despertar, la casa sigue allí. El segundo día repite el ritmo. Golpe. Carga. Ajuste. Los muros crecen apenas. Suficiente. El lugar se afirma. Los carios siguen ayudando. Sin cambiar el gesto. No hay pacto escrito. Hay convivencia. La casa fuerte no impone. Se integra. El río sigue marcando fondo. Siempre igual. Al final de febrero, la forma es clara. No es ciudad. Es base. Es promesa de quedarse. La intención queda clara. Aquí se dejará casa. No es Buenos Aires. No es paso. Es decisión. El tiempo avanza hacia lo inevitable. Mando. Partida. Pero eso vendrá después. Por ahora, la casa existe. Febrero 3, Lambaré. La mañana llega sin anuncio. El aire permanece quieto. No hay viento. La casa fuerte está en silencio. Madera húmeda. Piedra aún fresca. El río sigue igual. Siempre igual. La decisión se anuncia temprano. No se prepara con rituales. No se adorna. Ayolas reúne a los hombres. No a todos juntos. Los llama de a poco. Las palabras son pocas. No hay discurso largo. El tono es firme. Medido. No hay dudas visibles. Si las hay, quedan dentro. Domingo Martínez de Irala escucha atento. No interrumpe. No pregunta. Sabe lo que viene. El nombre se pronuncia con claridad. Irala es nombrado. Lugarteniente de la casa fuerte. No hay aplausos. No hay gestos. La responsabilidad queda clara. Como peso.
El mando se transfiere en calma, sin ceremonia. Irala asiente apenas. No sonríe. No baja la mirada. 100 hombres permanecen en tierra. No todos quieren quedarse, pero se quedan. La fortaleza queda habitada. Respira. El sitio ya no está vacío. Tiene voces. Tiene pasos. La presencia se afirma. No como ciudad. Como punto fijo. Ayolas prepara la partida. No se demora. Las naves esperan en silencio. Amarradas con cuidado. La madera cruje al subir carga. Sonidos conocidos. Repetidos. Barriles. Armas. Provisiones escasas. Las espadas cuelgan oxidadas. Hierro viejo. Filo cansado. El astrolabio se revisa. Metal frío. Instrumento preciso. Sirve para orientarse. Cuando el cielo lo permite. El río refleja el cielo. Gris claro. Sin promesas. Todo está dispuesto. Nada sobra. El rumbo es río arriba. No se discute. La corriente guía el avance. No empuja. Acompaña. La intención mira al norte. Hacia lo que no se ve. La Sierra de la Plata llama. No como certeza. Como idea. Una montaña de metal. Un interior rico. Una salida posible. Ayolas piensa en Mendoza. En el cuerpo enfermo. En el mando lejano. Piensa en la orden. Siempre dejar casa en Paraguay. Ahora la casa queda. Él parte. No hay contradicción. Hay cumplimiento parcial. Irala observa desde tierra. Mide el momento. Sabe que el mando no espera. Que ahora es suyo. La casa fuerte parece más grande. O el más pequeño. Los carios observan a distancia. No intervienen. Han visto llegar. Ahora ven partir. Las embarcaciones se alejan despacio. No hay prisa. El agua golpea el casco. Ritmo bajo. El sonido es conocido. Pero ahora pesa distinto. No hay gestos exagerados. No hay despedidas largas. Solo miradas sostenidas. Algunos hombres bajan la vista. Otros siguen la figura que se aleja. El momento es sobrio. Casi austero. El río murmura despedida silenciosa. No cambia el tono. El sonido acompaña la ausencia. La vuelve real. La distancia crece lentamente. 1 metro. Luego otro. La figura de Ayola se reduce. Primero hombre. Luego sombra. Finalmente, nada. La noche cubre la partida lenta. No cae de golpe. Las luces desaparecen una a una. Antorchas. Reflejos. El agua vuelve a calmarse. Como si nada hubiera pasado. El movimiento cesa. El río sigue. En Lambaré queda la espera. Irala permanece de pie. No se mueve. Escucha la selva. Escucha el agua. Siente el peso del mando. No como honor. Como carga diaria. Piensa en los hombres. En la comida. En la defensa. Piensa en los carios. En la convivencia frágil. La casa fuerte permanece. Firme. No es refugio completo. Pero es punto de apoyo. Irala entra en la estructura.
Recorre el interior. Madera. Piedra. Sombras. Nada sobra. Nada falta. La noche avanza. La selva se activa. Insectos. Sonidos lejanos. El mando no duerme. Ayolas, río arriba, siente el cambio. La vegetación se cierra. El aire se vuelve más denso. El olor cambia. Más verde. Más tierra. El sonido del agua contra el casco sigue. Constante. Piensa en el norte. En lo que busca. No piensa en volver. No ahora. Las leyendas reaparecen en la mente. La ciudad de los Césares. La Sierra de la Plata. No como fantasía. Como objetivo impuesto. El deber empuja. Mientras tanto, en Lambaré, la casa respira. Irala da órdenes cortas. Guardias. Turnos. Rutina. El sitio se organiza. El tiempo abre otro capítulo. Marzo a junio, Lambaré. El tiempo cambia de forma. Ya no empuja. Se queda. Los días avanzan sin sobresaltos. No iguales, pero parecidos. La presencia se afirma. No como gesto, como hábito. La casa fuerte respira rutina. Madera que cruje cada mañana. Piedra que retiene el fresco nocturno. Irala comanda el sitio. Sin alzar la voz. Sin exagerar órdenes. El mando es constante. No flexible. No rígido. Suficiente. Las órdenes son claras. Pocas palabras. Gestos breves. La rutina se sostiene. Día tras día. Guardias al amanecer. Relevos al mediodía. Silencio al caer el sol. Cada hombre sabe dónde estar. Cuándo moverse. Cuándo esperar. Nada se improvisa. La improvisación ya costó demasiado en el sur. La paz con los agaces perdura. No es entusiasmo. Es equilibrio. No hay señales de conflicto. Tampoco confianza ciega. Los encuentros son medidos. Siempre visibles. Nunca encerrados. La tensión disminuye. No desaparece. Se aprende a convivir con ella. La alianza hispano-guaraní se consolida. No por palabras grandes. Por repetición. Intercambio de alimentos. Intercambio de gestos. Maíz. Pescado. Herramientas simples. Confianza lenta. Pero firme. Los guaraníes conocen el río. Sus cambios. Sus engaños. Los españoles observan. Aprenden. El río Paraguay acompaña la rutina silenciosa. Nunca calla. El sonido es constante. Golpe suave contra la orilla. Marca el paso del día. Como un pulso. Nunca interrumpe. Nunca acelera. Al amanecer, la neblina sube. Cubre el agua. Borra distancias. Las siluetas aparecen tarde. Primero sombras. Luego formas. El olor de la vegetación es intenso. Hojas húmedas. Tierra negra. El aire pesa distinto que en Buenos Aires. Aquí no hay ceniza. Irala lo nota. No lo dice. Piensa en Ayolas. Río arriba. Demasiado lejos para ayudar. Piensa también en Mendoza. En su orden.
Siempre dejar casa en Paraguay. Aquí la casa ya existe. Ahora debe durar. Las espadas siguen colgadas. Oxidadas. Se limpian a veces. Por costumbre. El hierro responde poco. Pero tranquiliza. El astrolabio se usa en ocasiones. No para navegar. Para recordar disciplina. Medir el cielo. Alinear pensamientos. Las leyendas aparecen en conversaciones nocturnas. Nunca de día. La Sierra de la Plata. La ciudad de los Césares. Algunos creen. Otros escuchan sin opinar. Irá la escucha. No alimenta fantasías. Sabe que el futuro inmediato no es oro. Es permanencia. La vida diaria se organiza. Guardias. Tareas. Descansos. Cada gesto tiene lugar. Los carios entran y salen del espacio. Sin pedir permiso. Sin imponer presencia. Se respetan límites invisibles. La convivencia se afianza. No por amistad. Por necesidad compartida. La noche llega sin temor. Eso es nuevo. En Buenos Aires, la noche traía hambre. Aquí trae sonidos. Insectos. Agua. Viento leve. La fortaleza permanece atenta. Guardias despiertos. Pero el descanso es posible. Algunos duermen profundo. Otros despiertan seguido. El cuerpo tarda en confiar. El asentamiento resiste el tiempo. No crece. Pero no retrocede. La permanencia se vuelve costumbre. Eso es peligroso. Pero necesario. Irala siente el peso de la espera. No hay noticias del norte. Cada amanecer mira el río. Como si pudiera traer respuestas. El agua no responde. Los meses pasan. Marzo. Abril. Mayo. El clima cambia. Lluvias breves. Calor constante. La casa fuerte resiste. No perfecta. Suficiente. Algunos hombres se enferman. Nada grave. El recuerdo del hambre mantiene disciplina. Los agacés siguen en calma. No se acercan demasiado. No se retiran del todo. El equilibrio continúa. Irala piensa en Salazar. En su posible llegada. No sabe cuándo. No sabe cómo. Pero sabe que este lugar será punto de encuentro. El futuro empieza a delinearse. No con claridad. Con forma. Una ciudad no se nombra aún. Pero se insinúa. La casa fuerte deja de ser novedad. Se vuelve centro. El tiempo prepara otro movimiento. Algo se acerca. No se oye todavía. El río sigue. Siempre sigue. Agosto. Día 15. La fecha queda marcada. No por ceremonia. Por necesidad. El calendario juliano la fija. Tinta negra sobre papel áspero. Un trazo firme. Sin dudas. La expedición avanza río arriba. Lenta. Constante. El agua golpea los cascos. Un sonido hueco. Rítmico. Siempre igual. Madera vieja. Tablas hinchadas por la humedad. Clavos que crujen. Cada crujido recuerda el peso del viaje. El río Paraguay se abre. Ancho. Paciente. No impone. Acompaña.
La vegetación cambia. El aire es distinto. Más denso. Más verde. Olor a hojas húmedas. A barro removido. A savia abierta. Los hombres lo sienten. Aunque no lo nombren. Juan de Salazar observa desde proa. No levanta la voz. No hace gestos innecesarios. Mide el lugar con la mirada. Como si el río pudiera responder. Las naves entran con cuidado. Velas recogidas. Remo lento. La bahía de los Carios aparece. Sin anuncio. Sin ruido. Un espacio amplio. Aguas mansas. Orillas que no amenazan. El silencio domina. No es vacío. Es atento. Salazar lo reconoce. Lo ha buscado sin saberlo. Este lugar resiste. Este lugar recibe. Atrás queda el fracaso. El hambre. El fuego. Buenos Aires es un recuerdo amargo. Una herida abierta. Un nombre que pesa. Aquí no. Aquí el suelo no tiembla. Las embarcaciones se detienen. La corriente las sostiene. El reflejo del cielo vibra en el agua. Nubes lentas. Luz blanda. El momento se alarga. Nadie habla. La segunda asunción comienza antes de ser nombrada. Los hombres descienden. Pies cansados. Espaldas rígidas. La tierra es firme. No cede. Manos tocan el suelo. Lo prueban. Lo aceptan. Madera. Tierra. Miradas cruzadas. Todo empieza de nuevo. No hay urgencia. Aprendieron el costo. Las espadas cuelgan. Oxidadas en los bordes. Marcadas por la humedad constante. No brillan. No intimidan. El astrolabio aparece. Latón gastado. Herencia de otro mundo. Se alinea con el cielo. Busca una certeza. El sol confirma la latitud. No es España. No pretende serlo. Es otra cosa. Domingo Martínez de Irala no sonríe. Piensa. Recuerda. Recuerda el hambre. Los cuerpos flacos. Las raciones contadas. Recuerda las decisiones tomadas con el estómago vacío. Aquí no. Aquí hay margen. Irala entiende la oportunidad. Pero también el riesgo. Sabe que fundar no es clavar una cruz. Es sostenerla. Juan de Ayolas no está. Pero su sombra pesa. Río arriba partió. Con promesas antiguas. El Rey Blanco. La Sierra de la Plata. Historias repetidas en voz baja. En noches largas. Oro que brilla más allá del horizonte. Ciudades que esperan. Nadie las ha visto. Pero todos las cargan. Salazar también las conoce. No se engaña. Sabe que la ciudad no se funda por leyenda. Se funda por abrigo. La bahía ofrece puerto. Amplio. Protegido. Las crecidas no arrasan. Las corrientes no traicionan. Los guaraníes observan desde lejos. No se acercan. No se retiran. Presencia medida. Como siempre. El intercambio ya existe. Antes del acuerdo. Miradas. Gestos. Silencios compartidos. La alianza se intuye. No hay choque. No hay grito. El pasado aún duele demasiado. La noche cae.
Despacio. El cielo se apaga sin violencia. Fuegos pequeños aparecen. Controlados. Bajos. Nada debe verse desde lejos. La vigilancia se organiza. Turnos cortos. Ojos atentos. No hay señales de amenaza. Los sonidos nocturnos se reconocen. Insectos. Agua. Hojas. No hay pasos extraños. El descanso es posible. Salazar se sienta. Apoya los codos. Piensa en la palabra. Asunción. No es casual. Es promesa. Es carga. Nombrar es afirmar. La ciudad empieza a nacer sin muros. Sin campanas. Sin plaza. Pero con intención. El gesto es definitivo. No habrá retirada fácil. Irala lo sabe. Por eso asiente. Este sitio no es paso. Es permanencia. Las primeras tareas comienzan. Medidas. Ordenadas. Nada se improvisa. Se cortan maderas. Se trazan límites. Cada estaca marca futuro. El río Paraguay rodea la fundación. Sin prisa. No apura. No presiona. Acompaña. Como si supiera. Las estrellas se reflejan. Una a una. El agua las duplica. El tiempo toma registro. No hay testigos externos. Solo memoria. La historia continúa. No con estruendo. Con silencio sostenido. La segunda fundación no celebra. Resiste. Y en esa resistencia comienza todo. Septiembre. Día 16. La fecha queda establecida. No se mueve. No se corrige. El tiempo la sostiene. Como una estaca hundida en tierra firme. Asunción amanece sin ceremonia. El río Paraguay corre igual que siempre. El agua golpea suavemente las orillas. Un sonido bajo. Persistente. Madera húmeda. Casas simples. Techos que crujen con el viento leve. El aire trae olor a río. La vegetación pisada. A humo viejo de fogones nocturnos. Nada parece distinto. Pero todo lo es. El cabildo se reúne. No en un edificio solemne. En un espacio austero. Bancos de madera. Mesas irregulares. Pergaminos gastados. La institución toma forma. Sin mármol. Sin escudos dorados. Voces medidas. Palabras pensadas. Aquí no se grita. Aquí se fija. La norma se asienta. Lenta. Pesada. Cada decisión carga pasado. Hambre. Fuego. Pérdida. La categoría de ciudad es concedida. No por grandeza. Por permanencia. El título no se discute. Porque ya fue ganado. Asunción no pidió ser ciudad. Sobrevivió. Ese fue el argumento. Domingo Martínez de Irala escucha. No interrumpe. Recuerda. Recuerda el primer asentamiento. Las órdenes confusas. El miedo constante. Recuerda las espadas oxidadas. Hojas comidas por la humedad. Inútiles contra el hambre. Recuerda los cuerpos flacos. Las miradas huecas. Nada de eso aparece en el acta. Pero está presente.
Irala sabe que una ciudad no se funda con palabras. Se confirma con memoria. Juan de Salazar no busca protagonismo. Observa. Su gesto es sobrio. Como el lugar que eligió. Piensa en la bahía. En el silencio del primer día. En cómo el río no rechazó. Ese gesto invisible hoy se vuelve legal. La condición se afirma. No es tránsito. No es paso. Es continuidad declarada. Los hombres lo sienten. Aunque no todos lo entiendan. Algunos aún sueñan compartir. La Sierra de la Plata sigue viva. La ciudad de los Césares aún circula. Se repite en susurros. En noches largas. Riquezas más allá del norte. Ciudades blancas. Reyes ocultos. El mito persiste. Ayolas viene a la mente. Río arriba. Siempre río arriba. Irala piensa en él. En su ambición. En su silencio. Piensa en cuántos partieron. Y no volvieron. Asunción permanece. Ese es su triunfo. El cabildo termina. No hay aplausos. Solo un asentimiento general. El lugar permanece. La permanencia histórica queda asegurada. El río Paraguay observa todo. Fluye sin intervenir. El agua golpea los pilotes. Siempre igual. Testigos sin memoria escrita. Dos fundaciones convergen aquí. La primera. Dolorosa. Fallida. La segunda. Cauta. Resistente. Ambas se unen. No se borran. Se superponen. La ciudad respira estable. No avanza con prisa. No retrocede. Simplemente está. Guardias caminan despacio. Armas al hombro. Espadas gastadas. Mangos hinchados por la humedad. El astrolabio descansa. Ya no mide. Aquí no hace falta buscar latitud. El punto fue encontrado. Las casas crujen al caer la tarde. Madera viva. Los niños juegan cerca del agua. Risas cortas. El intercambio con los guaraníes continúa. Sin estridencias. La alianza sostiene. El pasado aún pesa. Pero no domina. La noche cae suavemente. El cielo se oscurece sin amenaza. Fuegos pequeños vuelven a encenderse. El río sigue su curso. Imperturbable. Asunción queda en pie. No como promesa. Como hecho. El relato descansa. No se detiene. Nunca lo hizo. Las aguas continúan avanzando. Mucho después de que las voces se apagan. Mucho después de que la noche lo cubre todo. Lo que escuchaste no es solo una historia antigua. Es una huella. Madera que crujió. Fuego que sostuvo la noche. Hombres que esperaron sin saber. Todo eso queda ahora en calma. No hace falta recordar cada nombre, ni cada fecha. El río se encarga de eso. Permite que el cuerpo descanse. Que la respiración encuentre su propio ritmo. Que el silencio vuelva a ocupar el espacio. Si el sueño llega, déjalo entrar. Si aún permaneces despierto, quédate un momento más en esta orilla. No hay apuro. La historia seguirá fluyendo. Como siempre lo ha hecho. En el murmullo del agua. Y en la memoria que descansa. Buenas noches.
El río permanece.